Hoy en Jerusalem Dateline, el fin de la guerra con un acuerdo, un análisis de las consecuencias del inminente pacto de Estados Unidos con Irán y un nuevo giro en la guerra, mientras enjambres de drones de Hezbollah siembran la destrucción en el norte de Israel. Además, la doctora Billy Brim explica por qué los cristianos deben amar a Israel y al pueblo judío. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Dateline. Hola, y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dateline. Soy Chris Mitchell. Y yo soy Julie Stahl. Un día después de la firma digital del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el Medio Oriente se ajusta a una nueva realidad. El memorando tendrá un gran impacto en Israel y en la relación entre Estados Unidos e Israel. Los críticos advierten que no se puede confiar en que Irán cumpla el acuerdo, y un líder israelí dice que el pacto no garantiza nuestra seguridad. Aquí están las últimas noticias sobre estos y otros temas. Aunque el texto final del acuerdo no ha sido publicado, el pacto exige extender el alto el fuego 60 días, el fin de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano, negociaciones sobre el uranio enriquecido de Irán y un mecanismo de verificación, el fin del bloqueo naval estadounidense y la apertura del estrecho de Hormuz. El presidente Trump anunció el acuerdo en Truth Social, publicando: "Barcos del mundo, arranquen sus motores. Dejen que el petróleo fluya". Estados Unidos e Irán deberían firmar el acuerdo en Suiza el viernes, pero algunos ya se preguntan si vale el papel en el que está escrito debido a desacuerdos dentro del liderazgo iraní. Bueno, conocemos a los iraníes desde hace muchos años. Realmente no se puede creer que el hecho de que prometan o firmen algo valga algo. Y el exoficial de inteligencia israelí Avner Golan dijo a ABC que duda que el primer ministro israelí Netanyahu apoye el acuerdo. Porque le da a Irán un salvavidas de ayuda financiera, apoyo financiero, cuando lo que Irán realmente necesita es más presión. En Irán, la televisión estatal mostró un letrero presumiendo que Estados Unidos fue obligado a firmar un acuerdo para terminar la guerra. El embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que la división dentro del liderazgo iraní hizo difícil lograr un acuerdo. Los iraníes son negociadores increíblemente difíciles, sumado al hecho de que les cuesta mucho recibir orientación de su líder supremo, y no siempre están de acuerdo dentro de su propio equipo. El vicepresidente J.D. Vance dice que el acuerdo asegura que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Si los iraníes cumplen con este acuerdo, transformará fundamentalmente el Medio Oriente durante los próximos 50 años. Terminará con la guerra. Hará que el Medio Oriente sea más atractivo para invertir. Significará mucha prosperidad y precios de energía más bajos para el pueblo estadounidense. Pero ya surgen desafíos, pues Israel dice que retendrá tierras tomadas en el Líbano, mientras combate a Hezbollah. Algunos en Israel ya lo critican como un acuerdo terrible. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, publicó en X: "No somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y no nos vincula de ninguna manera". Dale Hurd, CBN News. En la cumbre del G7 el martes, el presidente Trump dijo que el acuerdo obliga a Irán a no desarrollar ni buscar armas nucleares. Francamente, lo único que realmente me importa es que Irán nunca tenga un arma nuclear. Y lo dice alto y claro. No la van a desarrollar, no la van a comprar, y no van a hacer nada con ella. Y si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles. El presidente también dijo que la caída del precio del petróleo es prueba del impacto económico positivo del acuerdo. Al memorando de entendimiento le seguirá un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. El vicepresidente dice que Irán podría tener acceso a miles de millones en alivio de sanciones si se portan bien. Lo que este acuerdo hace es decirle a los iraníes que no tienen acceso al dinero para reconstruir ese programa nuclear, pero si están dispuestos a renunciar a ese programa a largo plazo, si están dispuestos a aceptar las inspecciones y el régimen de verificación necesario para darnos la confianza de que nunca tendrán un arma nuclear, entonces queremos que sean un país próspero y los volveremos a invitar a la comunidad de naciones. El presidente de Irán calificó el memorando de entendimiento como un motivo de orgullo. Este memorando no solo es un gran logro para el país en sí, sino también una gran fuente de orgullo para toda la región y las fuerzas de resistencia. Si Dios quiere, sus detalles serán presentados en el momento oportuno. Israel, aliado de Estados Unidos en la guerra con Irán, está preocupado por el acuerdo.
Un líder israelí calificó el memorando de catástrofe, ya que pospone y no elimina el programa nuclear de Irán, no aborda sus misiles balísticos ni su apoyo a grupos en la región, y el alivio de sanciones le permitiría reconstruir su ejército. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que ha dedicado su vida a impedir un Irán nuclear. Con un acuerdo o sin él, Irán no tendrá armas nucleares, ni hoy, ni mañana. Mientras yo sea el primer ministro de Israel, eso no sucederá. El máximo diplomático de Irán dice que el acuerdo incluye que Israel termine su ocupación del Líbano. Netanyahu dijo que Israel está comprometido a defenderse de Hezbollah en el Líbano. Hemos creado una zona de amortiguamiento, una zona de seguridad, y permaneceremos allí el tiempo que sea necesario. La guerra comenzó cuando millones de iraníes salieron a las calles a protestar contra el régimen, que respondió matando a decenas de miles de manifestantes en una brutal represión. CBN News ha sabido que muchos de esos iraníes se sienten ahora manipulados tras una promesa de ayuda y se encuentran en una situación peor que antes. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. A continuación, análisis con Julie Stahl sobre el acuerdo de Estados Unidos con Irán. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Ay, cada vez que nos vemos en televisión el tiempo se pasa volando, ¿te has dado cuenta? Media hora no nos basta, pero te tengo una buena noticia, porque ya puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Tendrás acceso a contenido exclusivo, más invitados, más historias, por supuesto, más inspiración, cada vez que quieras y desde donde quieras. YouTube, ahora, vive más. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Dateline. Julie, sabes, imagino que en Estados Unidos debe haber satisfacción por el acuerdo. El precio del petróleo baja, la bolsa sube. Así que supongo que la gente en Estados Unidos está bastante contenta con el acuerdo, quizás una mayoría. Cuéntanos cuál crees que es la reacción israelí hasta ahora. Bueno, los israelíes están bastante decepcionados, creo. Se dan cuenta de que esto no es el final. Creo que muchos sienten que al presidente Trump le han tomado el pelo y simplemente no entiende las cosas aquí. Y hubo una reacción interesante de Avi Ablow. Él dijo, sé que esto sorprenderá a algunos. Muchos están enojados, muchos decepcionados, muchos se sienten traicionados. Quiero dar las gracias. Gracias, presidente Trump, no porque crea que el acuerdo es bueno, no lo es. No porque confíe en la República Islámica de Irán, y no porque crea que la guerra ha terminado. Estoy agradecido porque este momento obliga a los israelíes y a los judíos de todo el mundo a enfrentar una verdad que hemos evitado por demasiado tiempo. Nuestro futuro no puede depender de ningún líder extranjero. Realmente, depende del Señor. Sí, bueno, sí confían en el Señor, no en caballos ni en hombres. Avi Ablow de Pulse of Israel tiene una perspectiva que creo que realmente resuena con mucha gente en cuanto a que Israel no debe depender ni siquiera de un aliado como Estados Unidos. Sí. Eso es seguro, sin duda. ¿Y usted hablaba con alguien sobre la reacción iraní? Sí, la reacción iraní creo que es reveladora, porque todo esto comenzó a finales de diciembre de 2025, cuando millones de iraníes salieron a las calles. Y luego, trágicamente, el 8 y 9 de enero, al menos decenas de miles de iraníes fueron asesinados por su propio régimen. Y luego creo que el 13 de ese mes fue cuando el presidente Trump publicó, ya sabes, la ayuda está en camino, les dijo a los iraníes. Así que había una expectativa para muchos iraníes de que eso podría conducir a un cambio de régimen. Pero ahora, los términos del acuerdo son ciertamente importantes, vitales, el plan nuclear.
Pero no tratan sobre misiles balísticos, ni necesariamente sobre los grupos aliados hasta donde sabemos ahora. Ya conoceremos más detalles. Pero creo que hay una profunda decepción entre los iraníes que literalmente arriesgaron sus vidas. Y ahora el régimen podría volverse contra su pueblo aún más, ahora que sienten que han sobrevivido a esto, y podrían incluso obtener alivio económico a través de las sanciones. Eso está por verse, pero parece una posibilidad. Sí. Sí. Una breve historia. Estaba en Chipre, como sabes, en un autobús público lleno de gente de todas partes. Y de repente, mi teléfono y unos 10 teléfonos más en el autobús sonaron con la alerta de misiles. Había una pareja frente a mí y el hombre se da la vuelta y dice, ¿qué fue eso? Y le dije, bueno, ya sabes, son los misiles entrantes. No recuerdo si dije Irán o no, pero era un ataque de misiles entrantes a Israel. Y él dijo, oh. Entonces, su esposa se dio la vuelta y le pregunté, ¿de dónde son ustedes? Y ella dijo, de Irán. Y yo pensé, ay no. Pero ella se mostró muy comprensiva y dijo, tienen que deshacerse de este régimen. Tiene que, ya sabes, tiene que irse. De lo contrario, las cosas no van a cambiar. Y ella dijo que había algunos países que todavía lo apoyan, Rusia, China, Pakistán, sosteniendo al régimen. Así que eso no suena muy bien. Sí, no lo hace, pero parece que la última gran esperanza, quizás para el pueblo de Irán, es el pueblo mismo si pueden conseguir las armas que necesitan. Uno de los videos que estaba en X hace poco decía, ármenos. Denos las armas, el equipo que necesitamos porque estamos desarmados ante un régimen que está muy dispuesto a seguir adelante y masacrar a su propia gente en las calles. Sí. Y sabes, el otro punto de este acuerdo es que no menciona a los representantes. Israel está librando una guerra en el norte. ¿Sabes? Han tomado una gran parte o han entrado en una gran parte del Líbano, pero necesitan hacerlo. Lo mantienen para, ya sabes, mantener la paz para los ciudadanos en el norte de Israel que siguen bajo ataque. Sí, es bueno ayudar a la gente a dar algo de historia y contexto. Hubo una zona de seguridad desde 1982 hasta el 2000 contra la entonces Organización para la Liberación de Palestina, y luego se retiraron. Así que desde el año 2000 hasta hoy, Hezbollah se ha estado rearmando en esa región. Por eso han establecido infraestructura, misiles y cohetes, quizás hasta 200.000 cohetes y misiles apuntando a Israel. Y eso explica por qué Israel ha intervenido para proteger a los residentes del norte de Israel. Y alguien señalaba esto, ¿sabes? Si, digamos, los cárteles dispararan cohetes a San Antonio desde México, ciertamente habría una reacción de Estados Unidos. Y eso es prácticamente lo que ocurre en la frontera norte. Sí. Y sabes, quiero decir, Hezbollah, está bien, pueden ser chiitas libaneses, pero ¿por quién son apoyados? Por Irán. ¿Quién es el ocupante allí? Es Irán. Eso no es lo que el pueblo libanés en general quiere para su país. Y la retórica que viene de Irán es casi como si el Líbano fuera parte de Irán. Sí, ellos lo ven así. Eso ayuda a explicar por qué Israel está en el sur del Líbano, incluso más allá del río Litani. Solo quieren asegurarse de que Hezbollah no pueda rearmarse ni amenazar a la gente en el norte. Sí. Y como dijiste, si cualquier otro país estuviera recibiendo misiles así, contraatacarían. Sí, sí, lo harían. Bueno, hemos tenido una semana bastante caótica. Empezamos con posibles ataques con misiles el lunes por la mañana. Ahora tenemos un memorando de entendimiento. Veremos cómo van las cosas a partir de ahora. Lo haremos. Al volver, nuevas formas de guerra robótica letal dirigidas a los ciudadanos en el norte de Israel. Ay, cada vez que nos vemos en televisión el tiempo se pasa volando, ¿te has dado cuenta? Media hora no nos basta, pero te tengo una buena noticia, porque ya puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Tendrás acceso a contenido exclusivo, más invitados, más historias, por supuesto, más inspiración, cada vez que quieras y desde donde quieras. YouTube, ahora, vive más. Show 1800 Stroke 1 toma 1 Balsín. Un momento, porque tengo un anuncio muy importante que hacer. Y es que Vive Más ya está en YouTube. Ve, suscríbete, comparte y llénate de esperanza con todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Más invitados, más historias, más inspiración a la hora que quieras y desde donde quieras. Ahí nos vemos. Ahora en YouTube, Vive Más. Okay. Ahora sí, córrela.
Como cualquiera en el norte de Israel puede decirles, los drones baratos no tripulados han revolucionado la guerra. Se usan para vigilancia, así como para ataques militares rápidos y letales. Hablé con un experto israelí para que nos lo explique. Echen un vistazo. Seth Franzman, gracias por acompañarnos. Usted es investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias y también autor de Droned Wars. Díganos, ¿cómo están cambiando los drones la guerra tal como la conocemos? Bueno, los drones están, ya sabes, aumentando exponencialmente en cuanto al número de usos por soldados en el campo de batalla y obviamente por grupos terroristas y cárteles. Ya sabes, todo el mundo los está usando. Así que básicamente vemos que los drones se operan a todo nivel, desde el comandante de batallón de menor rango, una compañía o escuadrón usa drones pequeños en el campo de batalla urbano, donde también vemos drones grandes del tamaño de un avión que se pueden usar para vigilancia o misiones de ataque. Y esos más grandes pueden operar, ya sabes, por 24 o 48 horas, mientras que los pequeños se usan 15 minutos o lo que sea. Así que vemos cómo toda esta robótica está inundando el campo de batalla. Eso aleja a las personas de la batalla, pero sin embargo los drones causan bajas y estragos. ¿Es este un gran cambio? ¿Algo así como la llegada de la pólvora? ¿Algo parecido? Sí. De hecho, escribí en mi libro Guerras de Drones. Esto es básicamente como la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde de repente tienes tanques o aviones que aparecen en el campo de batalla y cambian totalmente la forma en que funciona la guerra, ¿verdad? Porque una vez que tenías tanques, podías simplemente atravesar las líneas de trincheras. Una vez que hubo aviones, podías hundir, ya sabes, acorazados como en el ataque a Pearl Harbor. Así que este es un gran salto evolutivo, donde la guerra está cambiando totalmente. Se volverá mucho más no tripulada, mucho más robótica. Pero aún no llegamos a eso. Tomará, ya sabes, otras pocas décadas. ¿Y de qué manera? ¿En qué campo de batalla ahora mismo? Diría que Ucrania, Rusia es donde se está viendo más esto ahora mismo. Bueno, creo que, ya sabes, Ucrania es un buen ejemplo de un campo de batalla que extrañamente se parece mucho a la Primera Guerra Mundial. Se están usando drones en cantidades enormes. Ya sabes, hablamos de cientos de miles al mes o algo así. Pero lo que ocurre en Ucrania es que eso ha ralentizado la batalla. Y hay una especie de frente estancado y esta enorme tierra de nadie donde los drones vuelan de un lado a otro y básicamente los soldados no pueden estar allí. Así que ese es un ejemplo, pero diría que ese no es el futuro de la guerra con drones. Lo que vemos en otros lugares, como lo que construyen los chinos, lo que es pionero en Israel o los estadounidenses, son muchos tipos de drones que usarán la infantería, la fuerza aérea y la marina. Tendremos vehículos no tripulados en tierra. Tendremos robótica. Tendremos, ya sabes, barcos navales o submarinos no tripulados o lo que sea, cosas pequeñas en el mar. Así que es una gran variedad lo que estamos viendo y lo veremos cada vez más. Sí. ¿Y cómo hemos visto la guerra de Ucrania? ¿Se ha convertido Ucrania en uno de los principales campos de prueba para estos drones? Sí. Ucrania es un ejemplo donde ves a un país, ya sabes, Ucrania fue invadida, y lo que ha tenido que hacer es como la necesidad de inventar, ¿verdad? Porque son el país invadido, no tienen tanta tecnología. Han invertido mucho de lo que tienen en estos drones, y están fabricando drones pequeños y sencillos, pero están haciendo cientos de miles de ellos. Y esos drones pueden ser pilotados por operadores en el frente, ya sabes, usando algo como un pequeño teléfono como el que tengo en la mano o lo que sea. Y esos drones básicamente pueden mantener al ejército ruso, que es un ejército mucho más grande, ya sabes, mantenerlo a raya, contenerlo y eliminarlo. Así que creo que estamos viendo una gran maravilla tecnológica en Ucrania. Pero de nuevo es lo que viene después, que es aprender de ese campo de batalla, llevar la tecnología a Estados Unidos o Israel y otros países y ver qué funciona y qué no. Y ese será el futuro. ¿Y entonces qué prevé para el futuro del próximo campo de batalla? ¿Cómo será? Creo que se verá así. Cada unidad que vaya a la guerra, ya sea un tanque o un soldado de infantería, tendrá un dron consigo. Ya sea esa persona o alguien en el escuadrón, tendrán un operador con un dron, donde cada vehículo blindado podrá lanzar drones. Tendrán diferentes tipos, drones de vigilancia, tendrán drones kamikaze. Y veremos estos sistemas siendo usados a todo nivel, de modo que el humano sea la minoría en lo que ocurre en el campo de batalla. Y eso será una gran diferencia. No será como la guerra de las galaxias ni nada de eso, porque es solo fantasía, pero será algo muy distinto. ¿Sí? Bueno, Seth Franzman, gracias por tu experiencia. Esta es, supongo que una imagen de dónde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias. Gracias.
A continuación, en Changing Covenant, la doctora Billy Brim explica por qué los cristianos deben honrar a Israel y al pueblo judío. El mundo cambia cada día y la Iglesia no está ajena a esos cambios. En la edición estelar de Mundo Cristiano, nuestros periodistas te mantienen informado y a fondo sobre la actualidad internacional. Analizamos las noticias más relevantes con una perspectiva espiritual que marca la diferencia. Radio, televisión y redes sociales. Todo lo que necesitas saber en un solo lugar. Edición estelar de Mundo Cristiano. Mantente informado y conoce el resto de la historia. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. En un mundo que cambia cada segundo, es vital estar bien informado. En Mundo Cristiano te damos las noticias más relevantes para entender lo que sucede y cómo nos impacta. Soy Kevin Valverde y les acompañaré a ver el resto de la historia aquí en Mundo Cristiano. ¿Quieres conocer el resto de la historia del acontecer cristiano en el mundo? Mantente informado con Mundo Cristiano. Encuentra noticias, análisis y temas relevantes para la iglesia, todo en un solo lugar. Mundo Cristiano, te contamos el resto de la historia. En el libro del Génesis, Isaac vuelve a cavar los pozos que su padre Abraham cavó, los cuales habían sido tapados por los filisteos. La doctora Billy Brim es una erudita bíblica que pasó décadas volviendo a cavar los pozos de la verdad que el pensamiento moderno ha ocultado. Ella vino a nuestro estudio recientemente con un mensaje para la iglesia y para los jóvenes. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Daytime. Estamos aquí con la doctora Billy Brim en nuestro estudio. Es un gusto estar contigo, Billy. Gracias por invitarme, es un gran honor. ¿Sabes? Una de las cosas que sucede en la iglesia ahora mismo es esta idea, la teología del reemplazo. ¿Cómo respondes a eso? Si lees el Nuevo Testamento, en Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, usando bien la palabra de verdad. La palabra debe ser bien dividida, puede ser mal dividida. Y luego el Señor te dice en 2 de Corintios, 1 de Corintios 10:32, no ofendan a los judíos. ¿No es algo increíble? La gente los llevó a través del Holocausto bajo el signo de la cruz. Los cruzados marcharon bajo el signo de la cruz, pero no estaban leyendo nuestras instrucciones. Nuestras instrucciones eran, no ofendan a los judíos, a los gentiles ni a la iglesia. Hay 3 grupos de personas. Están las naciones y están los judíos. Esos son los pueblos del Antiguo Testamento que vemos en el Tanaj. Y luego, en el Nuevo Testamento, se introduce el tercer grupo. Así que la Biblia, cuando divides correctamente la palabra, se supone que debes preguntarte, ¿quién está hablando? ¿A quién le están hablando? Algunas escrituras hablan solo de los judíos. No puedes cambiarlas y hacer que sean sobre nosotros. Exacto. Entonces Gutenberg, cuando eso sucedió y la palabra estuvo disponible para el hombre común, ahora estamos en una era diferente donde las redes sociales brindan tanta información 24/7 y gran parte de ella ahora mismo está afectando a los jóvenes. Influencers como Candace Owens o Tucker Carlson u otros que están en contra de Israel. Entonces, ¿cómo lo harías? Absolutamente. Bueno, la respuesta, Chris, está en la palabra de Dios.
Todo lo que necesitamos saber está aquí mismo. Pero ellos ignoran la palabra de Dios. No es que sean personas ignorantes, sino que ignoran la palabra, la verdadera palabra. Hay muchas cosas que yo ignoro, como la física y todas esas cosas. Pero la respuesta es que no les han enseñado la palabra de Dios. No puedes encontrar la verdad fuera de la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y por lo tanto, corresponde a los pastores, a los líderes, haber mantenido esto vivo a través de los años mediante la palabra de Dios. Pero hay muchísimas iglesias, probablemente donde algunos de estos chicos fueron criados, que ni siquiera tocaron el tema de Israel. Así que ahora están aquí con todo esto de, oh, tienes que ser amable, y que a los palestinos los echaron de su tierra, y esto y aquello. La respuesta, cada respuesta está aquí. Y realmente no sé de qué otra forma decírselo, que no sea aquí. Pero sí, tengo una plataforma que Dios me ha dado, y llevamos 800 jóvenes a Branson cada año, mi hijo lo hace, en un evento que tenemos cada año, y yo soy una de los oradores, y les gusto. Soy uno de sus favoritos. Tengo 87 años, Chris. Bueno, no lo pareces, Billy. Pero sabes, tienes que llevarlos a la verdad. Sí, nos queda aproximadamente un minuto. Si le hablas a esos jóvenes, ¿qué les dices? Bueno, para empezar, les voy a decir que Dios es Dios. Él nos creó y escribió un libro. Y este libro es Él hablándome a mí, hablándote a ti. Y esto es lo que dijo sobre Israel. Y si has oído otras cosas, no son la verdad. Dios ama a todos. Les contaré, les hablaré sobre las naciones y la caída en la Torre de Babel. Y Dios tomó a la nación de Israel, cuyo trabajo es revelarnos a Dios. Y les contaré sobre el milagro más grande que alguien haya visto, que después de 2000 años, Él trajo a los judíos a casa, tal como dijo que lo haría. Los sacó de los hornos. Quizás hasta les lea el capítulo de los huesos secos. Algunos de esos capítulos en Ezequiel. Pero trataría de convencerlos de que Dios es Dios. Así es como Él piensa. Y nosotros renovamos nuestras mentes. Se nos dice que comencemos a renovar nuestras mentes y a pensar como Él dice, y no como alguna otra persona. Y sabe, hemos tenido muy buenos resultados con esto, pero creo que si toma la palabra y Él la unge con su poder, y Él obra en sus corazones mientras usted enseña, tendrá buenos resultados. Sí, bueno, doctora Billy Brim, gracias por acompañarnos y compartir la verdad de la palabra de Dios. Gracias. Bueno, eso es todo por esta edición de Jerusalem Dateline. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales y, por favor, sigan orando por sabiduría para nuestros líderes, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Y recuerden, el Dios que cuida de Israel, de ustedes y de mí, no se adormece ni duerme. Y oren también por la protección de Israel y por la paz de Jerusalén. Soy Chris Mitchell y de parte de todos nosotros aquí en la oficina de Jerusalén, los veremos la próxima en Jerusalem Dateline.